Estoy harto de muchísimas cosas, ¿sabes? Espectacular cantidad, una cantidad colosal. Por cierto, me he dado cuenta que repito mucho la palabra espectacular para describir las cosas, lo cual revela una pobreza léxica de mi parte que tengo que controlar utilizando otros sinónimos u otros superlativos. Pero es espectacular. La cantidad de cosas, la colosal número de cosas de las que estoy harto. Pero una que me harta en particular es esta creencia de que la gente de los tuyos se porta muy bien y todos los demás son muy malvados. Hace unos días un influencer francés avisó esto, dice: es extraño, he recibido una proposición de asociación que consiste en denigrar la vacuna Pfizer en vídeo. Un presupuesto colosal, un cliente que quiere permanecer incógnito, pero creo que era Putin. ¿Incógnito? ¿Cómo se dice incógnito en ruso? Bueno, le estaban ofreciendo 2,000 euros a este chico que es Leo Grasset, pero dándole exactamente lo que tenía que decir, los datos que tenía que usar y las conclusiones a las que tenía que llegar, y si hacía eso en un vídeo le soltaban 2,000 machacantes. Esto no parece algo que haga otras personas que no sean los tuyos. No sé, son las farmacéuticas, las malvadas. Putin es bueno. Los peores trucos mercadotécnicos los hacen quienes están al margen de la legalidad, y esto tenemos que recordarlo. Cierto que hay empresas y personas que hacen ese tipo de barbaridades estando cerca de la legalidad, pero la gran mayoría de ellos no lo hacen porque se juegan demasiado. Y esto hay que tenerlo muy claro. Cuando tú juegas con millones y tienes inversionistas que están esperando ganar mucho dinero al año y que nunca sacan la cara, nunca conocemos a los inversionistas de las grandes empresas, cuando mucho conocemos a sus presidentes y directores generales, y luego se nos olvida que los dueños son otros, jugarse millones por una ilegalidad menor, tan estúpida como ofrecerle 2,000 euros a un grupo de influencers, porque claro, cuando este francés salió, atrás de él salieron 5 o 6 más diciendo: a mí me propusieron exactamente lo mismo. Sí, mira, aquí está el correo electrónico que mandaron. Ahí están los correos que mandaron además. Ese tipo de ilegalidades o las hacen países que saben que tienen impunidad, o las hacen organizaciones que de alguna forma están fuera de la legalidad. Y hay un caso que yo descubrí misteriosamente por accidente y por ayuda de varias personas además hace poco, pero que fue esto. Esperen que estoy equivocándome. Es esto. Yo había hablado de Benito Muros. Benito Muros es un tipo que primero vendió la idea de que iba a ser unas bombillas eternas, que luego al final no eran eternas, pero salió en todos los medios de comunicación, salió en todos los periódicos, todo el mundo se tragó el cuento de las bombillas eternas porque la maldita obsolescencia programada. De hecho, por esto hice yo un video sobre obsolescencia programada. Y lo hice porque a mí me llamaron para hablar de obsolescencia programada a la televisión, Radio Televisión Española. Lo hice en mi viejo estudio, incluso fueron las cámaras a grabarme. Yo sin saber que me iban a poner a alternar en pantalla con un señor que decía que la obsolescencia programada sí existe, la vemos constantemente con los móviles. Yo no sé cómo es, yo tengo un móvil de hace 20 años que funciona perfectamente, simplemente no me interesa usarlo porque no tiene ni juegos, ni internet, ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube, ni el WhatsApp con el que me comunico con mi familia. Bueno, los móviles, entonces dije yo, va a vender, supongo que iba a vender móviles eternos, qué sé yo. El hecho real es que yo no sabía que me iban a poner con este tipo, y cuando vi el programa en el reporte en la Radio Televisión Española, dije: pues este tío me suena, hasta que cayera Benito Muros. Había regresado 8 años después, ya no con las bombillas, sino que ahora regresaba dando por saco con los móviles y diciendo que iba a ser un Amazon de productos sostenibles, ecológicos, libres de gluten, sin vacunas. Todo eso, con todo el discurso que algunas personas se creen de muy buena fe, pero que es el discurso que se utiliza malévolamente para hacer un negocio que no es del todo limpio.
Y pasan unas semanas, saco mi video sobre obsolescencia programada, me ponen de todos los colores. No, sí hay obsolescencia programada porque yo una vez compré una cosa y se echó a perder. Oye, también tú. Pero que incluso ese tipo, las cosas de las que me comentaba la gente no eran obsolescencia programada, no caían dentro de la definición de la obsolescencia programada, que tiene más que ver con el famoso cartel de bombillas que se destrozó en el momento en que hubo competencia. Y yo no soy un gran defensor del libre mercado, pero es cierto que la competencia destruye ese tipo de intentos, como el del cartel aquel del que cuento en el video de obsolescencia programada, que sí me acuerdo, y si me lo recuerdan sobre todo, pondré en los comentarios. Entonces, alguien me dijo, pero es que no te das cuenta tú que se ha gastado un dineral en esto. Y ¿cómo se ha gastado un dineral? Sí, un grupo de comunicación que se llama Imagina, y que los pueden ustedes buscar, y ahí está su tweet. Su tweet era público, así que tengo todo el derecho del mundo de ponerlo aquí. Hemos conseguido más de 25 apariciones en medios y 5 millones de impactos con la campaña de relaciones públicas para Benito Muros, y conseguido así financiación y distribuidores para un nuevo proyecto, un Amazon para productos sostenibles. Más información en... Y la información te lleva al sitio de esta compañía de relaciones públicas. Cuando yo pregunté, oye, si yo quisiera hacer algo así, por ejemplo, para promover mi canal, que es bastante más legítimo que un Amazon de productos sostenibles, que sigue sin existir, y esto pasó hace par de años o así, me dijeron, pues esto te puede costar 40,000 euros. Y dije, ¿es verdad? Este canal no ha generado 40,000 euros en 11 años, sino va a generar 40,000 euros en los próximos 11 años, pero es fijo. Pero este señor, con sus cuentos, tiene suficiente para pagarle a una empresa de relaciones públicas que se gasta una millonada, o una gran cantidad de dinero, perdón, lo de millonada es un lugar común, se gasta una cantidad espectacular de dinero en hacer que salga en La Sexta, en Televisión Española, en La Tres Media, en Telecinco, en El País, en La Vanguardia. Luego, yo lo decía en el programa de obsolescencia programada, y todos estos ya no se acuerdan que Benito Muros les vio la cara hace 8 años, 6 años, y ahora regresa y se recicla y se recicla y se recicla, y va a dar unos premios. Tiene una fundación que no es exactamente una fundación. Es una cosa muy extraña. Así se manejan las cosas en los espacios que no están dentro de la legalidad más estricta. Los espacios donde hay engaño, donde hay intereses extras. Yo estoy harto de que siempre que se quiere hablar de los malos y que se quiere inventar un malo a gusto, siempre sean los partidos de izquierda moderada, los científicos, las personas que osan no estar enloquecidamente fanatizadas con un líder, las personas que osan ser críticas de regímenes autoritarios, las empresas que se comportan razonablemente dentro de la legalidad, las ONG que no están acudiendo al sensacionalismo y al amarillismo. Todos ellos son continuamente acusados de tener oscuros intereses económicos, yo incluido. Todavía hoy alguien me decía, claro, es que tú ganabas mucho dinero de los gobiernos del PRI y el PAN y por eso ahora tienes problemas con López Obrador. Yo decía, pues no. Verías tú que nunca tuve ni un céntimo de ningún gobierno mexicano. Afortunadamente me valgo bastante bien con mis 2 manitas para ganarme la vida desde que tenía 18 añitos. Así que, pero sí estoy un poco harto de que se vaya siempre a lo fácil y que la gente, el público en general, acepte lo fácil antes de aceptar que hay algo raro en cosas como las de Benito Muros, o que es muy difícil que sea otra empresa de vacunas la que esté pidiéndoles a los franceses que denigren concretamente la de Pfizer. Con la de Pfizer, la competencia directa viene siendo Sputnik. Y viene siendo la competencia directa sobre todo ahora que se está hablando de la mezcla de 2 vacunas para las 2 dosis, de la cual yo además voy a ser directamente víctima. Estoy preguntándoles a mis amigos y viendo el desarrollo de los acontecimientos. Los primeros indicios son que
utilizar la segunda dosis de otra vacuna distinta de AstraZeneca mejora la inmunidad, en cuyo caso voy a hacerlo así. Si no es así, utilizaré la segunda dosis de AstraZeneca, pero lo determinarán los datos. Pero quien hizo esta campaña difícilmente era AstraZeneca o Moderna o Johnson & Johnson. Quien hizo esta campaña era alguien que estaba interesado y no le interesaba. Estaba interesado en promover lo suyo y que además se puede dar el lujo de caer en la más absoluta ilegalidad en Francia, porque ¿qué van a hacer? ¿Mandar 2 de la gendarmería francesa a detener a Putin en Moscú? Difícilmente. Y de Putin, ¿saben qué? También estoy harto.